Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video de Liberal Markets. Hoy vamos con un tema súper importante para todos aquellos que están empezando en este mundo del trading y de las inversiones. Y también para aquellos que ya están metidos y están padeciendo esta situación. Hoy vamos a hablar del FOMO, vamos a entender qué es el FOMO, vamos a ver mecanismos, vamos a ver estrategias para no caer en este FOMO y cuidar nuestro dinero, cuidar nuestro capital. Bueno, acá hay algunos ejemplos reales. Yo preparé acá algunas monedas en donde vamos a ver estas situaciones de FOMO. Para empezar, vamos a definir lo que es el FOMO, que básicamente es el miedo a quedarte fuera. Quedarme fuera de un impulso alcista que está teniendo una moneda. En este caso estamos viendo el gráfico de Ethereum. Esto es en gráfico semanal. Ustedes vean, en el año, esto fue para 2021, en donde vemos esta subida, eh, ¿no? En donde el precio sube a puras velas verdes, sube un 142% en unas pocas semanas. Entonces, estas velas verdes, estos movimientos explosivos del precio, exponenciales del precio, es lo que le llamamos FOMO. Es donde muchas personas empiezan a entrar en el movimiento por miedo a quedarse fuera, ¿sí? Es decir, empiezan a comprar, 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 porque en redes sociales todo el mundo está comprando Ethereum, porque eh, amigos con los que hablamos están comprando Ethereum, porque vemos una ola tan grande de personas que están comprando Ethereum, que eso afecta a nuestra psiquis y entonces por una emoción nosotros decidimos entrar al mercado y comprar porque todos están comprando. Y es el momento para comprar porque si no compramos nos quedamos fuera y nos vamos a perder la oportunidad de volvernos millonarios. Es un movimiento puramente impulsivo, es algo emocional. Todo este movimiento es impulsado por emociones. Detrás de este movimiento, la gente que está entrando en compra no tiene estrategia, no tiene plan, no está actuando de manera racional y se está comportando como un trader más del rebaño y no como un trader profesional. Porque el trader profesional probablemente haya comprado en este retroceso que tuvo el precio. Probablemente el trader profesional compró acá. ¿Sí? Y una vez que compra acá, se va con todo el movimiento y te vende acá arriba. Acá el trader profesional te empieza a vender. Pero resulta que acá el trader amateur, el trader de rebaño, está comprando. ¿Sí? En este máximo, acá hubo traders, hubo personas que compraron. Y vean luego lo que hace el mercado. El mercado vende, empiezan a vender. ¿Sí? Las grandes manos, los que ya tenían Ethereum comprado de estas zonas de aquí abajo, bueno, aquí arriba te empiezan a vender. Y empiezan a vender fuerte, por eso se ven estas velas rojas tan grandes. Empiezan a vender en cantidad, empiezan a vender con volumen. Entonces el precio se desploma. Y bueno, pobrecito, el que quedó atrapado acá arriba, o vendió en pérdida, vendió en velas rojas, o se quedó atrapado ahí y tuvo que esperar un nuevo impulso para poder salir del mercado. Apenas en tablas o con un poquito de ganancia. Pero generalmente venden en pérdidas por miedo, porque en este movimiento, todo este movimiento de caída, en todas estas velas rojas, estas dos grandes velas rojas, el pánico se apodera del mercado y la gente empieza a vender en pérdida. Venda. Entonces tengan esto presente.
El mercado actúa sobre nuestras emociones. Si nosotros no tenemos una perfecta gestión de nuestras emociones, si no controlamos nuestras emociones, vamos a caer en el FOMO. ¿Sí? Vamos a comprar acá, vamos a comprar acá, y mientras el precio siga subiendo, nosotros estamos dispuestos cada vez a comprar más caro. ¿Por qué? Porque me quedo fuera y porque esto se va a ir a 1.000.000. Y bueno, eso no ocurre, chicos, tengan cuidado. Siempre, siempre que ustedes vean un movimiento exponencial del precio, luego viene una corrección. ¿Sí? Entonces, no entremos ya en el movimiento exponencial. Entremos en los retrocesos. Busquemos los retrocesos para irnos nuevamente eh, con el precio de esta manera. ¿tá? Y si lo vemos en el gráfico, en este caso de Ethereum, vean. El precio retrocede y se va nuevamente para arriba. ¿sí? Y luego retrocede. ¿Ven? Siempre se comporta así el precio. Y hay otra situación acá más actual. Vean. En el 24. Ahora febrero del 24. El año pasado. En donde el precio tuvo un movimiento también exponencial. El precio sube a puras velas verdes, ahí se genera el FOMO, es decir, el precio empieza a subir, yo tengo miedo de quedarme fuera, empiezo a entrar acá, puedo empezar a entrar ahí, otras personas compran más arriba, ¿sí? Y otras personas compraron acá abajo. Y luego vean lo que el precio hizo, cayó. ¿Ven? Pero ahí, en esos movimientos, son puramente impulsivos. Son completamente impulsivos. El precio, eh, la persona que está entrando en estas zonas, en el FOMO, en plena subida, no lo está haciendo de manera racional, lo está haciendo de manera impulsiva, sin controlar sus emociones, dejándose llevar por lo que está viendo en redes, por lo que está viendo en su entorno, de que todos están comprando y se está quedando fuera y se pierde la oportunidad única de su vida de hacerse millonario. Entonces, mucho cuidado con eso, chicos. Hay que operar de manera profesional y de manera inteligente. En esta pausa que hace el precio, ahí se entraba. En este retroceso que tuvo el precio, ahí se podía entrar en Ethereum. ¿sí? No una vez que el impulso ya está en ejecución. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, acá porque lo estamos viendo, pero a medida que el precio va subiendo, no sabemos cuándo empieza a retroceder. Entonces, si nosotros compramos acá, no sabemos si el precio a partir de ahí se va a venir para acá o va a seguir subiendo. Entonces, es muy riesgoso. Es muy riesgoso. No hay plan de trading ahí. Porque, por ejemplo, quien entró acá, entra con un plan de trading. Porque la posición es esta. Es entrada en una pausa que hace el precio, es una pausa de continuación de tendencia, un stop por debajo de esa zona de rango o de pausa, por debajo de esta zona, y luego el movimiento, bueno, pónganle el target, el profit que más le guste, ¿no? Pero si alguien entró ahí y logró salir en la parte alta, hizo un 80% de profit. Entonces, este era un trade de un 80% de profit con un riesgo de un 8%. ¿sí? Entonces, ahí sí hay estrategia, ahí sí tenemos un plan y ahí sí sabemos lo que vamos a hacer. Ahí sabemos lo que vamos a hacer. Porque si el precio no se iba al alza como nosotros habíamos proyectado, bueno, probablemente se iba a la baja y nos sacaba en stop. Listo, perdíamos un stop. Y no pasa nada. No va a ser ni el primero ni el último stop que vamos a perder
operando los mercados financieros. Bueno, esto con Ethereum, pero hay más. Vean, esto no es exclusivo de una moneda. Hay muchos, miren. Trump, vean lo que hizo Trump. Vean lo que hizo Trump. Trump, cuando se lista, cuando sale al mercado, vean lo que hace. Se listó el 13 de enero, o a la semana del 13 de enero, esto es gráfico semanal. Vean lo que hace. Esto tuvo una subida de un 180%. ¿Sí? Eso es FOMO. Eso es FOMO. Imagínense en estas zonas, la gente que compró. Porque acá hubo gente que compró y hubo gente que vendió. Entonces, toda la gente que compró acá, vean lo que después el precio les hizo. Es decir, hay gente que puede haber comprado, seguramente gente compró en los $75 y el precio luego bajó a los 27 y hoy está en $9. Entonces, eso es un FOMO. Acá hubo mucha gente que perdió su dinero. Y hubo mucha gente en toda esta subida que perdió su dinero. Probablemente, si quedaron atrapadas acá, ahí están. Tienen esos Trump que compraron en $70 y bueno, hoy el precio está en un 9%. Probablemente hayan vendido con el pánico en la caída, ¿sí? Pero si no, están un 86% abajo. ¿Sí? Es decir, si entraron con $100, compraron $100 de Trump, bueno, ya perdieron $86 a este momento. ¿Sí? Y bueno, pero probablemente muchos fueron vendiendo acá, acá y vendieron en pérdidas. ¿Sí? Porque eso es actuar por emoción. El que entró en esa subida entró por una emoción del momento en cuando se listó esta moneda. Ahí no había plan. Si lo vemos en gráfico diario, mira, vamos a buscar en gráfico diario ese movimiento. Vean lo que hizo. En un día subió. En un día fue ese FOMO, ¿ven? Entonces, claro, el que tenía información privilegiada y apenas se listó Trump, pudo entrar por estas zonas, probablemente hizo un buen negocio vendiendo a medida que el precio fue subiendo, ¿sí? Vendiendo en algunas de estas zonas, ¿sí? Pero mucha gente, ese es el especulador, ese es el tipo que sabe lo que está haciendo. Pero mucha gente vio que esto empezó a subir y compran. Compran porque va a seguir subiendo. No, esto se va a 2 millones. Compran y bueno, ahí se quedaron. O vendieron en todas estas zonas ya con pérdida o ahí tienen los Trump en $70 que, bueno, quién sabe cuándo esta moneda vaya a valer nuevamente $70. Hay más ejemplos. Hay más ejemplos. Farcoin, vean esto. En gráfico diario, vean esto. Este FOMO empezó el 13 de enero de este año. Vean, hizo un 256%. Entonces, en toda esta subida que ustedes ven acá, hay gente comprando por miedo a quedarme fuera, por miedo, porque esta moneda se va a 2 millones de dólares y me hago millonario. ¿Sí? Me cambia la vida. Bueno, algunos habrán podido salir en la parte alta, los más vivos, los más avispados, los más preparados, salieron en la parte alta. Pero muchos no salieron y seguramente vendieron en pérdida por el miedo. ¿Por qué? Porque se va a cero. Porque esto es así, vean, cuando el precio hace este movimiento exponencial, la gente dice, se va a 1 millón. Esto no tiene techo. ¿Sí? Compremos porque nos hacemos millonarios. Ahora, cuando el precio hace esto, cuando anula todo ese movimiento, cuando corrige, que es exactamente lo que hizo Farcoin, que está ahí en el gráfico, ahí entra el pánico. Y ahí la psiquis de las personas es, esto se va a cero, esto desaparece. Entonces,
vendamos, vendamos y aunque sea recuperamos algo. ¿Sí? Esos son comportamientos típicos de amateurs en el mercado, de traders amateurs o supuestos traders, en definitiva gente que está en el mercado sin saber lo que está haciendo. ¿Sí? Porque acá hay que tener un plan. Hay que tener un plan. Entonces, esa subida de Farcoin se podía operar y ganar plata. Claramente que se podía operar y ganar plata, pero con un plan. ¿Sí? Por ejemplo, entrando en zonas de rechazo. ¿Sí? Y agarrando este reversal. Que este reversal nos daba en velas diarias, nos daba un 100%. Pónganle hacia arriba lo que quieran, ¿no? Pero en definitiva, el que entraba por estas zonas, se iba con un buen movimiento al alza. Pero ahí entramos con un plan, porque si entramos en esa zona, definimos un stop por debajo de la zona de rechazo y nos vamos hacia arriba. Entonces tenemos un plan. Después podemos discutir si el stop queda muy grande o no. Ahora es fácil verlo en el gráfico cuando el movimiento ya pasó, ¿sí? Pero ahí hay un plan. Entonces eso es lo que digo. Hay que entrar con un plan y con una estrategia. No porque el precio esté subiendo, vamos a entrar en long o en compra. Tenemos que entrar en long o en compra o en short cuando nuestra estrategia nos dice que tenemos entrada. ¿Sí? No por un impulso, no porque nuestras emociones dominen nuestras acciones. Cuidado con eso, porque en el trading pasa mucho. Imaginen ustedes que el 95% de los traders en criptomonedas pierden plata. El 5% es rentable. O el 10% si quieren, seamos buenos, el 10%. El mayor problema es operar por emoción. Sin plan, sin estrategia. Opero por emoción. El precio empieza a subir y eso se ve mucho en criptomonedas porque los movimientos son muy volátiles, al alza y a la baja. Entonces, vemos que un precio se empieza a ir al alza, me desespero, me pongo loco y entro en long. Y el precio se me volvió y me sacó en stop o me liquidó la posición. Entonces, cuidado con eso. Hay más. Bitcoin, vean Bitcoin. ¿Ven? Esto no es exclusivo. Mira, vimos Ethereum, vimos Trump, vimos Farcoin, que uno puede decir, bueno, esos son meme coin o son shitcoin. Pero vimos Ethereum. Ahora vamos a verlo en Bitcoin. Vean, gráfico semanal de Bitcoin. Vean el fondo. Esto fue en el 2021. ¿Sí? Cuando el precio pasó de $10.000 a 60.000, 70.000 casi. ¿Sí? Entonces, la gente que, porque acá ya se empezaba a hablar cuando Bitcoin ya estaba acá en los 25, $30.000, ya muchos empezaron a hablar de Bitcoin y muchos empezaron a comprar sin saber que era Bitcoin, sin tener una estrategia, un plan, nada. Compran porque Bitcoin está subiendo y se va a $2 millones. Compran, pero bueno, después vean lo que hace el precio. Cae. Y después de hacer un nuevo máximo, el precio se fue al suelo en el bear market de 2022. Entonces, también hay FOMO en Bitcoin. También la gente compra cuando Bitcoin empieza a subir. Porque cuando cae nadie compra. Por eso es el miedo a quedarse fuera. Cuando cae nadie compra. Cuando cae se va a cero. ¿Cuándo empiezan a comprar? Los amateurs, los inexpertos, los que están poco formados, poco preparados. Cuando ven que el precio empieza a subir fuerte. Y cuando el precio empieza a subir fuerte, el profesional te está vendiendo. ¿Sí? Porque ese Bitcoin que estamos comprando, alguien lo está vendiendo. ¿Sí? Entonces probablemente el profesional que ya estaba acumulando Bitcoin de los $10.000, algunos ya te vendieron acá, en los 34.000. Y otros te vendieron acá arriba, por los 60, 70. Y después Bitcoin se fue a $15.000. Pero muchos compraron en 70.000.
y se comieron todo el bear market de 2022, se tuvieron que fumar que Bitcoin vaya a $15.000. Muchos vendieron en pérdida, otros aguantaron porque sabían un poco más sobre Bitcoin, entonces sabían que, bueno, Bitcoin en determinado momento iba a volver a $70.000. Bueno, algunos aguantaron, pero otros vendieron y perdieron su dinero. Así que bueno, mucho cuidado cuando operen por emociones. Es más, no tengan cuidado, no operen por emociones. Tengan un plan, tengan una estrategia. Siempre respeten su plan, respeten su estrategia. Es la única manera en la que ustedes van a poder lograr ser rentables en el mundo del trading y en el mundo de las inversiones. Obviamente teniendo una estrategia rentable. Si mi estrategia no es rentable, aunque yo respete mi estrategia, bueno, en el tiempo voy a perder dinero, ¿no? Y la última, para que vean, tenemos más, tenemos DOT. El caso de DOT es un caso de estudio, es un caso para poner en los libros. Vean DOT lo que hizo en el año 2021. DOT explota y sube un 700%. Claramente, muchas personas ven que DOT empieza a explotar y empiezan a comprar cuando el precio ya viene subiendo. No compraron acá abajo. Compraron cuando el precio ya venía subiendo. ¿Sí? Y bueno, luego vean lo que sucede. Les venden. Pumba, miedo. Acá arriba, ¿qué pasa? De vuelta el FOMO. ¿Y qué pasa? Les venden. Y vean, DOT llegó a estar en $53. Hoy está en 3,30. 3,30. Bueno, otro caso más de FOMO y de gente que pierde su dinero y de gente que queda arruinada por operar por emociones y por entrar al mercado por emociones. Tengan cuidado, estudien, tengan una estrategia, tengan un plan, respeten, sean disciplinados. Es la única manera en que les va a ir bien haciendo trading o invirtiendo. No hay recetas mágicas, no hay que ser un erudito, no hay que ser Einstein para ganar dinero en el mercado. Hay que ser disciplinado, hay que actuar con racionalidad, hay que tener un plan y hay que respetar ese plan. Y eso es todo. No hay más secretos, muchachos. Dejamos acá. Les pido que me ayuden con su like, que se suscriban al canal. El like no cuesta nada, es gratuito y a nosotros nos ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube muestre este video a otras personas que no están suscritas al canal o que no nos conocen, para que también puedan ver este video. Entonces, si te pareció de utilidad, si te sirve esta información, dale like para que otras personas también puedan acceder a este video. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima edición de Liberal Markets. Bye bye.